Max se estaba despertando esta vez no tuvo ningún sueño extraño, era solamente él con su calma, eso hizo que Max se sintiera relajado, no había pesadillas que lo atormentara tampoco había miedo, definitivamente un día tranquilo, eso era lo que pensaba Mag, después recordó que ahora tenía extremidades eso hizo que su día fuera a mejor, no tardó en estirar las piernas para probar el funcionamiento, se sentía como unas piernas normales humanas, realmente no cambió la sensación pero era refrescante sentir sus piernas después de tanto tiempo, ahora probó sus brazos, volvió a estirarse pero esta vez con los brazos, pasó lo mismo no había cambiado nada, movió un poco sus dedos se sentía algo mecánico pero nada que realmente fuera un problema, a Mag realmente no le importaba tanto eso, casi 3 décadas sin manos fue una tortura para Mag, nunca pensó en su vida que en algún momento se quedaría sin ellas, así realmente qué tipo de manos les diera solo que funcionara, eso es todo lo que pedía, después de probar sus extremidades realmente Mag se sorprendió un poco, no había crecido casi nada, comparado con su hermana era un completo enano, Mag estaba en el borde de la cuna a punto de saltar y cuando lo hizo se cayó de la cuna dándose un buen golpe de cara. Mag. En las películas lo hacían ver tan fácil, lo decía mientras se sobaba la frente con un poco de dolor. En golpe que se dio Mag hizo un ruido que Mitchell pudo escuchar y con rapidez fue a la habitación de Mag y pudo ver la escena de Mag sobándose la frente, ya Mitchell se estaba dando una idea de lo que había pasado, pero fue rápido hacia Mag con preocupación y dijo, ¿estás bien te dolió? Mag al escuchar esas palabras solo pudo pensar, me acabo de dar un putazo y lo primero que me dice es, ¿te dolió? Mag solo dio una cara de hablas en serio, pero rápido cambió de cara y dijo, si estoy bien, no me dolió. Mitchell suspiró de alivio. Bien, ¿qué intentabas hacer? Lo decía con una mirada un poco más seria. Mag se puso algo nervioso pero realmente no había hecho nada malo así que solo pudo decir la verdad. Bueno, solo intentaba salir de la cuna, lo decía con algo de nerviosismo por la mirada de Mitchell. Mitchell al escuchar eso se relajó un poco, pensó que estaba haciendo alguna estupidez pero no era nada serio. Bien, pero para la próxima llama a alguien no queremos que vuelva a pasar ¿verdad? Lo decía poniendo énfasis en la última palabra. Max solo podía asentir con la cabeza. Bien vamos a comer, tu madre dijo que te va a sacar para que veas la colonia y te familiarices, lo decía mientras su mirada estaba fija en Mag. Mag al escuchar eso solo pudo pensar. Vaya por fin me sacan a pasear, con que así se llama este lugar pensaba que estábamos en algún tipo de lugar de pruebas, o algo así, no creo que los humanos dejen a estos drones ir libres sin algún tipo de observación, lo decía con algo de reflexión. Hey Mag, ¿me escuchaste? Decía Mitchell mientras le tocaba el visor a Mag. Apenas se había dado cuenta que le estaban hablando, ¿qué pasó? Lo decía con algo de confusión mientras veía hacia Mitchell. Mitchell. Lo que te estaba diciendo era, como sabes tantas palabras usualmente cuando un dron rompe el cascarón es totalmente como un bebé un humano, claro su compresión aumenta pero eso no es tu caso, es como si ya la supieras desde el principio, decía Mitchell con algo de sospecha y duda. Mag al escuchar eso se puso algo nervioso pero no lo demostró y dijo con naturalidad fingida. No lo sé, quizás algún tipo de falla o quizás ya las tenía programadas, lo decía con fingida casualidad. Mitchell al escuchar los términos que usó Max solo pudo sospechar más, pero tal vez tenga razón, no le dio tanta importancia y siguió caminando hasta llegar a la cocina. El trayecto fue silencioso, no fue incómodo, fue más bien como un silencio cómodo. Cuando ya estaba en la cocina se podía ver 3 tazones con pilas en la mesa, Mag intentaba sentarse pero la silla era muy grande para él así que Mitchell lo ayudó a subirse incluso cuando ya estaba en la silla la mesa aún era muy grande, haciendo solo se viera el pelo de Mag. Mitchell dio un suspiro y fue a buscar una almohada para darle un poco más de altura y así Mag poder llegar a la altura de la mesa para poder comer las pilas que lo estaba esperando con muchas ansias. Cuando Mitchell había regresado de buscar la almohada, se podía ver como ahora estaba Doll en la cocina, y por lo que podía ver Doll estaba molestando un poco a Mag. Doll, tienes que tener esta altura para subir, lo decía mientras movía su mano hacia arriba. Doll no pudo evitar sacar una pequeña sonrisa de burla hacia Mag.
Mitchell solo pudo girar los ojos y volvió su atención hacia Mag, fue a donde estaba él y lo alzó un poco para poder ponerle la almohada en la silla, pero cuando Mag se había vuelto a sentar aún la mesa era más grande para él, sacándole una pequeña risa a Doll, Mitchell volvió a poner los ojos en blanco y volvió a buscar una almohada para Mag. Mag solo podía evitar la mirada burlona de Doll, no por vergüenza sino porque él se conoce y podría decir algo que no debería. ¿Y qué tal es la pitufia aldea?, decía Doll con burla. Mag se le había marcado una vena digital. Pensamientos de Mag. Solo espera, que en algún momento me las voy a cobrar, lo pensaba con algo de malicia. Mitchell había vuelto con la almohada y hizo lo mismo que antes, levantó a Mag y puso la almohada, esta vez sí alcanzaba la mesa y podía perfectamente el tazón con pilas. Mag no tardó en comer, mientras los demás se sentaban, el silencio aún era incómodo como ayer pero ya no lo era tanto. Doll. ¿Y qué tal es tener piernas, brazos?, decía Doll con algo de curiosidad de lo que iba a decir Mag. Mag estaba masticando cuando Doll le había hecho esa pregunta. Mag no tardó en tragar para contestarle a Doll. Glue, está bien supongo, lo decía sin prestarle tanta atención a Doll, toda su atención en realidad estaba centrada en el tazón de pilas. Doll notó eso y se conformó con la respuesta de Mag, realmente Doll quería conversar con Mag, pero no encontraba un tema real para hablar con él. Mitchell andaba en las mismas, no sabía de qué podrían conversar. El silencio fue roto por Eva, que había llegado a la cocina algo alegre. Oh, ya están todos y cómo van, lo decía mientras veía a su familia comiendo. Mag con una pila en la boca solo pudo saludar con la mano. Doll hizo algo parecido y Mitchell pues saludó como normalmente lo hace, o sea, un hola a secas. Eva, al ver la actitud tan aburrida de su familia, solo pudo tener una gota de sudor. Pero se le había ocurrido una idea, ya que hoy iba a sacar a Mag para que conociera la colonia, también podría sacar a Doll y a Mitchell, así podría ser un paseo familiar. Esa idea le estaba agradando a Eva. Así que después de que todos comieran les diría. Después que todos en la mesa comieran, Eva había hablado, bueno, como hoy estaba planeando llevar a Mag a conocer la colonia, estaba pensando en que ustedes también vengan, algo así como un paseo familiar. Mitchell había respondido rápido. No puedo, tengo que trabajar, ¿recuerdas? Doll también había respondido después de Mitchell. Yo tengo que estudiar. Eva había escuchado lo que estaban diciendo con calma y dijo. Sí entiendo, pero hay algo que no entienden. No eran pregunta, lo último lo decía con un leve toque de amenaza. Doll, tú puedes estudiar más tarde. Mitchell, tú aún no trabajas, así que tienes tiempo, ustedes no se escapan de esto. Pensamientos de Mag. Esta mujer da miedo, lo decía mientras veía la escena. Se podían ver como Doll y Mitchell estaban algo nerviosos por Eva. Pero Eva había vuelto a comer, haciendo que el ambiente se relaje un poco. Ambos habían contestado con algo de inseguridad. Está bien. Eva. Bien, prepárense entonces, lo decía mientras veía como Doll aún estaba en pijama y Mitchell con pantuflas y una camisa de color rojo. Mag aún estaba con el suéter que le había dado Mitchell, no era mucho pero era perfecto para salir. Eva también se tenía que alistar, después de todo también estaba en pijama. Mag solo se estaba diciendo a sí mismo que esa mujer era la autoridad de la casa, eso era obvio hacer con un dron adulto, se ponga así nervioso era mucho decir. Time skip de 10 minutos. Ya todos estaban listos para la salida, todos estaban vestidos como siempre, ya todos estaban saliendo de la casa. Mag solo podía ver los alrededores con más detenimiento ya que no había drones persiguiéndole, y realmente no podía ver mucho ya que solo era el pasillo. Siguieron caminando hasta llegar al mercado de la colonia. Eva. Mitchell, ¿trajiste el dinero? No. Mitchell había respondido con un suspiro, claro, pero mi pregunta, ¿por qué no usas tu dinero? Porque me gusta sacar dinero, cariño. Mag al escuchar eso dio una sonrisa. Ja, no me esperaba esa. Doll solo había ignorado la interacción y siguió su camino. Después de unos cuantos minutos en silencio, habían llegado al centro de comercio de la colonia. Mag podía varios drones comprando pilas, otros comprando aceite de motor, incluso podía como algunos estaban comprando celulares. Eso emocionó un poco a Mag, ya había pasado una vez, pero no lo pudo ver bien, por ciertos inconvenientes. Al recordar ese momento Mag sacó una sonrisa de diversión. ¡Ay, qué recuerdos!, lo decía con algo de nostalgia. Bueno, ¿y qué vamos a hacer?, preguntaba Mag a Eva. Eva detuvo su andar por un momento y respondió.
La verdad no tenía nada planeado, solo te quería presumir un poco, lo decía mientras apartaba la cara. Al escuchar las razones por que Eva quiso sacar a Mac, todos se quedaron en blanco. Respiración honda de Mac. O sea, nos sacaste sin ningún plan solo para presumirme. Mac lo decía cada palabra lentamente como si lo estuviera procesando. Eva, al escuchar cómo lo estaba diciendo Mac, se sonrojó un poco pero rápido se inventó una excusa. No, en realidad era solo una broma, salimos para buscar los muebles para tu habitación, va a haber una remodelación, si eso es, lo decía con seguridad falsa. Los que conforman la familia de los rusos no estaban tan seguros de lo que decía Eva, pero realmente no era un problema, el único que estaba nervioso por lo que dijo Eva era Mitchell, no le había contado sobre esto y conociéndola utilizaría su dinero para esto. Bueno, mientras tu padre y yo buscamos los muebles, ¿por qué no vas con tu hermana a ver un poco el lugar? Lo decía con una sonrisa. Y no se preocupen por el dinero, les voy a dar $30 a ustedes dos, lo decía mientras alzaba la mano hacia Mitchell esperando a que le diera algo. Mitchell solo pudo suspirar entre murmullos. Dijo: no soy un tu banco. Eva había pregunta a Mitchell. ¿Dijiste algo? Lo decía con curiosidad. No dije nada, mientras decía eso ya le había dado el dinero a Eva. Doll estaba emocionada, sus padres nunca le habían dado tanto dinero, mientras tanto Mac ya se estaba imaginando que iba a comprar con ese dinero, tal vez deba comprar el mismo helado que esa tal Ivy compró la última vez, lo decía mientras se imaginaba todos los sabores que iba a probar, una sonrisa boba se le había a Mac. Los demás estaban viendo raro a Mac, pero no le dieron tanta importancia. Ok, Doll, te encargo a tu hermano, quiero que nos reunamos en una hora en este mismo sitio, ¿entendido? Doll solo podía asentir a lo que decía su mamá. Mac no estaba prestando mucha atención a la conversación de Eva y Doll, él estaba más concentrado en los múltiples sabores de helados que podría comer con estos $30. Doll se de una vez le dijo a Mac: no gastes todo tu dinero en su solo lugar. Las palabras de Doll fueron cortantes y despiadadas para Mac. Pero no sabes en qué lo voy a gastar. Puede que no sepa, pero siento que lo gastarás todo en algo estúpido, lo decía como dagas dirigidas hacia Mac. Mac. Eso fue un golpe bajo, lo decía con mientras exageraba su respuesta. Doll solo pudo voltear los ojos mientras caminaba. Mac no tardó en seguirla. Bueno, ¿y tú en qué vas a gastar el dinero? Preguntaba Mac mientras seguía caminando. Eso veré más tarde yo, lo decía intentando evadir la pregunta. Mac no preguntó y solo siguió caminando. Mac. ¿Podemos pasar por un helado? Preguntaba Mac a Doll. Doll. Sí, claro, ¿por qué no? Doll guiaba a Mac hacia una heladería, pero hubo punto del recorrido donde Mac se había perdido a Doll. Mac había perdido a Doll entre la multitud de drones. Mac. ¿En dónde mierda está? No pasó mucho desde que la perdí. Mac estaba algo preocupado ya que no conocía el lugar y no sabía si en este lugar había algún tipo de secuestrado, o algún tipo de rarito que buscara los drones pequeños. Al pensar eso último, un escalofrío se había hecho presente en la espalda de Mac. Rápido Mac miró hacia sus alrededores buscando con la vista a Doll. Doll no se había dado cuenta de que Mac se había ido, así que siguió cuando ya había recorrido gran parte del camino. Es que se dio cuenta de que Mac no estaba. Doll se había alarmado por eso. Su primera salida con Mac y ya lo había perdido, sus padres la matarían si se enteran. Rápido fue a buscarlo, pero la multitud de drones se lo hacía más difícil. Con Mac se había movido de la zona, quizás si me muevo de aquí la pueda encontrar. Esa era el pensamiento de Mac de la situación actual. Mac recorrió bastante del zona comercial de la colonia pero no encontraba a Doll, incluso pudo ver una especie de restaurante para drones, quizás en algún momento pasaría en ese lugar, pero por ahora necesitaba encontrar a Doll. Cambio de escena, se podía ver cómo Eva y Mitchell estaban caminando en una tienda de muebles. Eva. ¿Qué te parece este? Señalaba a una cama tamaño familiar. Mitchell. Eso es muy grande, necesitamos algo pequeño. La habitación de Mac no es muy grande, lo decía mientras veía el precio de la cama con algo de incomodidad. Eva. Tiene razón, necesitamos algo más adecuado para él, lo decía mientras seguía viendo las múltiples opciones que había. De repente una voz conocida se pudo escuchar. Hola, bienvenidos a Malwarp, era Ivy. Mientras ella decía eso, una sonrisa incómoda se le estaba marcando a Eva. Mitchell solo saludó. Ivy, ¿en que necesitan ayuda?, lo decía mientras se acercaba más a la pareja. Mitchell.
Bueno, si necesitamos algo de ayuda, necesitamos una cama para una habitación pequeña, ¿nos podrías ayudar con eso? Lo decía mientras también se acercaba más. Claro, tengo justo lo que necesitan, vénganse donde por aquí hay una variación de camas pequeñas. Mientras decía eso, Eva aún estaba sonriendo con incomodidad, pero no hubo más remedio que seguirla. Cambio de escena. Mag aún estaba perdido, no encontraba a Doll, y cada vez se estaba poniendo más nervioso. Después de unos minutos, un ladrón de pelo amarillo se le había acercado a Mag. «Hey niño, ¿estás bien?», una voz algo indiferente se podía escuchar atrás de Mag. Cuando Mag vio más de cerca al ladrón que estaba atrás de él, se sorprendió un poco. Era un ladrón con cabello amarillo y ojos rosas. «¿Y bien?», Mag respondió. «Sí, disculpa, necesito un poco de ayuda, no encuentro a mi hermana», lo decía con algo de nerviosismo. El conocer una nueva ladrón, en su antigua realmente no era muy social, y realmente conocer gente nueva no era lo suyo. Pudo hacer lo que su nueva familia, ya que vivían con él, así que no eran un problema real. Así que no encuentras a tu hermana, quizás te pueda ayudar, total no tengo nada más que hacer, lo decía mientras se acercaba más a Mag. «¿Y cómo se ve tu hermana? Y si me puedes decir su nombre sería mejor», lo decía con poco entusiasmo. «Bueno, se llama Dolly», pero antes de que pudiera seguir hablando, ladrón con cabello amarillo lo interrumpió. «Espera, tu hermana es Doll», lo decía con algo de sorpresa. «Sí que tiene eso», lo decía con algo de confusión. «Bueno, ya no necesito la descripción de tu hermana, ella estudia conmigo». «No sabía que estudiaba contigo», preguntaba Mag. «Sí, es una de mis compañeras, pero dejemos eso de lado, no estamos hablando de mí, pero no estaría mal», lo decía con algo de soberbia. La primera impresión que le había dado a Mag de esta chica fue que era, como decirlo, excéntrica, pero no era una mala persona o buen ladrón. Mientras Doll seguía buscando a Mag, por fin lo pudo hallar, pero estaba con una ladrón algo conocida para ella. «¿Esa es Lizzie que hace con Mag?», preguntaba Doll con algo confusión. «¿No será que lo está intentando secuestrar, verdad?». «No creo, la verdad no es esa clase de dron, creo». Mag estaba aún buscando a Doll con Lizzie. Después de unos cuantos minutos buscando con la mirada, por fin Mag pudo ver a Doll. Mag había señalado a Lizzie en donde estaba Doll. Lizzie había volteado hacia la dirección que estaba señalando Mag. Y ahí estaba Doll, acercándose a ellos. En la mente de Mag se le había aparecido una escena de Dio acercándose a Jotaro, pero rápido descartó esa escena de su mente. «Doll, por fin te encuentro», lo decía mientras veía a Mag, y después de hacer eso saludaba a Lizzie. «Vaya que fría eso», pensaba Mag. «Lizzie, Doll debería tener más cuidado con tu hermano, ¿sabes? Podría haberle pasado algo». No se notaba la emoción en su voz, pero dejaba claro lo que quería decir. «Doll se me había perdido en el camino, no sabía que iba a pasar eso. Lizzie. Y es por eso que a los niños se le deben de agarrar de la mano, se nota que no sabes mucho de eso». Doll se había ofendido un poco y dijo. «¿Y tú sí?», lo decía con algo de desafío en su voz. «Por supuesto que sí, querida, también tengo un hermano», lo decía respondiéndole el desafío a Doll. Mag, viendo esto, interrumpió diciendo. «Doll, no íbamos a por un helado», lo decía mientras le agarraba de la mano. Lizzie al ver esto solo pudo decir. «Ay, ternurita», lo decía con una voz fresa. Doll solo pudo asentir hacia lo que dijo Mag. «Tienes razón, vamos a por el helado, pero esta vez no te separes de mí», lo último lo dijo con algo más de seriedad. Mag asintió con la cabeza y ambos estaba a punto de irse hasta que Lizzie dijo. «Van para la heladería, yo también voy para allá», lo decía mientras se estaba acercando a ellos. Mag. «Si vamos para allá», Doll solo pudo ver a Mag. Realmente Doll no quería ir con Lizzie, pero no tenía muchas opciones, así que dijo. «Si quieres te nos puedes unir», lo dijo con poco entusiasmo. Lizzie ahora se había integrado en el grupo, o al menos hasta llegar a la heladería. El camino a la heladería fue corto, no tomó mucho para que Mag eligiera un sabor. «Veamos qué puedo probar esta vez». Mientras decía eso, está viendo el catálogo de sabores que tenía la heladería. No tenía muchos, pero para Mag era un reino completo de helados. «Veamos, ya sé, quiero el de sabor a pilas», lo decía mientras señalaba el helado que quería. Mientras hacía eso, Lizzie y Doll solo podía verlo con una sonrisa. Era tan infantil que simplemente no podían poner una cara amargada en este momento.
Mag al pedir el helado se fue contento, la interacción que tuvieron Litzy y Doll fue mejorando, mientras todos comían sus helados. Doll había recordado que tenían que ir en el punto de encuentro en 1 hora, pero ya había pasado así que rápido se llevó a su hermano de la mano. Litzy se había sorprendido pero solo se encogió de hombros. Cuando ya estaban en el punto de encuentro, podían ver que solo estaba su padre. Mitchell. Ya llegaron, lo decía mientras miraba a los dos llegar. Sí, nos tardamos más porque fuimos por un helado, decía Doll. ¿Y les sobró? ¿Les quedó dinero no? Preguntaba Mitchell. Si solo nos cobraron $3 por el helado y realmente no habíamos comprado nada más, lo decía explicándole a su papá. Ok, eso me es bueno, guarden ese dinero, lo decía mientras caminaba hacia la casa. Doll y Mag estaba siguiendo a Mitchell, pero Doll no pudo evitar hacer la pregunta, ¿y mamá dónde está? Preguntaba con curiosidad. Bueno, ella me dijo que se iba a adelantar, aunque no me acuerdo qué me dijo exactamente. Lo que había pasado hace unos cuantos minutos. Ivy. La instalación del mueble es gratis así que no se deben preocupar, yo misma voy a instalarlo, lo decía, con cordialidad forzada, pero como normas de la empresa no puedo hacer hasta que algunos de ustedes venga conmigo, lo decía mientras Ivy veía a Mitchell. Lleva había notado eso y no le había agradado ni un poquito, así que ella se ofreció para acompañar a Ivy para que haga la instalación del mueble. Apagaron y se lleva y Ivy se habían ido hacia la casa. Actualidad. Ya estaba en la casa y podrían ver cómo Eva estaba llorando de forma cómica, mientras Ivy estaba contando un fajo de dinero. Fue un gusto, lo decía mientras pasaba al lado de Mitchell y Mag. Cuando vio a Mag pudo reconocerlo y le revolvió el cabello y dijo: vaya pequeñín, eso fue rápido, lo dijo mientras se estaba yendo. Ninguno iba a pregunta de lo que había pasado. Claramente se podía notar cómo Ivy había extorsionado a Eva para que le dé dinero, pero realmente quien conociera a Ivy no era nada nuevo, así que Mitchell no preguntó y sus dos hijos la verdad no estaban tan interesados en lo que había pasado. Eva se recuperó y dijo: Sniff, bueno, ¿quieres ver tu habitación, Mag? Eva lo decía mientras se recuperaba y agarraba a Mag del brazo jalándolo a la habitación. Mag no pudo hacer mucho para evitarlo. Cuando habían llegado a la habitación de Mag, realmente no había cambiado mucho, lo único que cambió fue la cuna ya no estaba en su lugar, estaba una cama pequeña para él. Mag solo pudo agradecer en que no iba a volver a dormir en la cuna, puede que fuera cómoda pero no era su opción favorita para dormir, la verdad. Mag le dio un abrazo a Eva. Mag sentía que estaba haciendo muy frío con su familia dron, así que decidió mostrar un poco de afecto hacia ellos. Eva cuando sintió el abrazo de Mag solo pudo alegrarse, era el primer abrazo que le había dado desde que tuvo brazos. Eva le devolvió el abrazo con mucho entusiasmo, y Mitchell solo pudo ver esta escena con una sonrisa. Entendía a su esposa, después de todo era el primer abrazo que le había dado Mag. Eva soltando a Mag. Bueno, ¿por qué no la estrenas? Lo decía con emoción. Mag asintió y no tardó en encerrar en la habitación. Esperaba algo más, decía Mitchell. Doll ya se había ido a su habitación, fue mucha emoción por hoy. Mitchell le dijo a su esposa que también deberían dormir. Eva solo asintió y se fueron a dormir. Cambio de escena. Se podía ver cómo Sari estaba corriendo mientras que atrás de ella se escuchaba varios disparos. No dejen que escape, decía un dron atrás de ella. No la maten, el jefe la quiere viva, decía otro dron. Sally intentaba perderlos pero cada vez era más complicado, una bala casi la alcanzaba a unas de sus piernas. Sally ya estaba cansada pero eso no evitó que ella siguiera. Un dron casi la estaba alcanzando, su única opción era matarlos uno por uno si quería sobrevivir y para eso necesitaba separarlos. El dron se acercaba cada vez más con un cuchillo preparado para ser utilizado contra Sari. Sally había bajado la velocidad haciendo que el dron se acercara cada vez más y cuando estaban a punto de clavarle el cuchillo, Sari había volteado haciendo un movimiento hacia la cabeza del dron con el cuchillo. Lo que había hecho el corte no era nada menos que una espada de hielo haciendo la cabeza del dron rodar. Sally volvió a la carrera sin ningún momento de descanso. Esto iba a ser complicado para no imposible. Si aguantaba lo suficiente era probable que sobreviviera. Una bola había rozado la cara de Sally, haciendo que volviera a estar alerta. Vio hacia atrás y eran dos drones, los dos con armas de fuego. Sally había dado la vuelta haciendo un pequeño derrape para cortar a los drones a la mitad, pero fue esquivada con algo de dificultad.
Sagi corrió hacia unos de los drones que aún no habían reaccionado rápido, cortó la pistola y no tardó mucho para cortar al dron a la mitad. El otro dron estaba apuntando hacia Sagi listo para disparar y cuando ya había accionado el gatillo Sagi había usado el cadáver del dron para no cubrirse de las bolas. Cuando escuchó que el cartucho estaba vacío rápido fue contra ese dron. El dron podía hacer más que intentar escapar, pero era inútil, fue apuñalado en su núcleo haciendo que caiga en el suelo. La respiración de Sagi era bastante agitada, haciendo que se note el cansancio de Sal. Sagi. No sé cómo me encontraron, pero debo buscar otro refugio. Mientras Sagi decía eso, la cámara poco a poco se iba alejando, viendo como varios drones se iban acercando. A fin de Cap